Buen día. Bueno, hoy vamos a aprovechar acá con el grupo de epidemiología del Hospital Nacional Ramón Carrillo, acá en Bariloche, para tratar de hacerles unas preguntas y que los que están detrás de la pantalla puedan entender un poquitito más su trabajo y cómo se viene trabajando en Bariloche respecto a esta pandemia que nos afecta a todos por el coronavirus. Y para mí, una de las cosas más importantes y que quizá ahora tomó muchísima más relevancia es el rol de un epidemiólogo. Entonces estaría bueno que nos cuenten qué hace un epidemiólogo. Hay gente que no sabe si son médicos, si son otros tipos profesionales de la salud, entonces, y por qué ahora su trabajo es tan importante. Así que lo primero que me gustaría preguntarles es cuál es su trabajo normalmente y por qué ese trabajo hoy toma un protagonismo tan importante en este contexto de esta pandemia. Epidemiología se puede hacer no solo en médicos, sino sanitaristas, veterinarios, etc. Es una especialidad que la puede practicar cualquier agente de salud. Lo que se encarga es de ver ante un evento que sucede en una ciudad, en este caso fue infeccioso, pero puede no ser infeccioso, ver cómo se comporta en la población general, para ver si está habiendo más cantidad de casos de lo esperado de ese evento para tomar medidas para prevenir y promocionar la salud, fundamentalmente. Bien, entonces por eso en este contexto ustedes evalúan más que lo clínico de cada caso y el comportamiento individual a nivel comunidad, como es el impacto de la enfermedad hacia todos los habitantes que tenemos, en este caso en Ciudad de Bariloche, ¿verdad? Exacto. También es ojo. Es decir, a nosotros lo que sucedió fue que nos fuimos dando cuenta que por ahí la fiebre, que era un parámetro que Nación lo tenía muy en cuenta, en la comunidad nuestra no estaba tan presente. Cuando habíamos llegado a 91 casos, la fiebre significaba solo el 37%. Y ya en los primeros días de abril nos dimos cuenta de la falta de olfato y de gusto. O sea, también tenemos en cuenta la parte clínica. Vas viendo cómo la enfermedad se va desarrollando en tu población. Y por ahí no es igual a otras poblaciones de otros lugares del país o del mundo. O sea, fuimos observando otras cosas como para poder encontrar los casos cuando tenían menos cantidad de síntomas. No esperar a que el paciente estuviera grave. Bien, perfecto. La segunda, siguiendo en eso, vamos a seguir con el machete, tiene que ver cómo es el trabajo puntual que desarrolló el sector o la parte de epidemiología de la ciudad hacia lo que fue el impacto de esta pandemia en Bariloche. ¿Cómo fue puntualmente su trabajo, ahora sí, ya en Bariloche, en los casos que tuvimos? Bueno, en realidad en Bariloche sucedió que alrededor del 20 de marzo, 22 de marzo, comenzaron a haber casos en una de las fuerzas de Bariloche. Eran 7-8 casos, pero llamó la atención la aparición entre 3-4 días de las 7 personas juntas. Se empezó a investigar esto y una de estas personas consulta recién el 31 de marzo. A esta persona no había tenido fiebre y se decide hisoparla y nos da positiva. Siempre en epidemiología vos vas para atrás para ver cuándo inició síntomas. Ahí se encuentra que esta persona había estado circulando por Buenos Aires. Y si uno veía, ya la circulación en Buenos Aires era activa. Había consultado a la parte médica, pero como no presentaba fiebre y no presentaba otros síntomas, no fue tomado como caso de coronavirus. Él, no a propósito, siguió yendo a trabajar y contagió a los otros 6 compañeros. Ahí se empieza, a partir de él que da positivo, empezamos a buscar para atrás quiénes se habían enfermado. Y estos 7 compañeros, los 7 tuvieron el virus. O sea, pudimos hisoparlos y rescatar el virus. A partir de ahí empezó a haber más contagios a partir de estos otros 7. Fue como una cadena, o sea, esto tiene este virus, que es como exponencial. De uno por ahí se pueden contagiar, uno más o 2 más o 3 más. Y por eso yo, cuando empecé a observar la forma de aparición de los casos, no acá, sino me llamó la atención Francia. Un jueves tenía 100 casos, el viernes tenía 600. Yo dije, esto es contacto. Esto es que el virus queda en las superficies, queda en los objetos, uno lo toca, se lleva la mano a la boca, a los ojos, a la nariz, y ahí te penetra el virus. Por eso la importancia del lavado de manos. Sí, lo que se hizo fue a esta fuerza
ponerla en aislamiento por 14 días, que fue una decisión política y epidemiológica muy fuerte, que había, o sea, para tomar esta decisión era muy difícil. Sin embargo, se hizo. Y yo creo que eso sirvió para que no siguiera el virus dentro de esta comunidad cerrada, pero a partir de esta comunidad que vive en Bariloche, vive en Dinahuapi, hubo otros contagios, pero pudimos ir buscándolos y aislándolos. Bueno, igual me parece importante aclarar quizá que ese primer brote que hubo en la ciudad, a diferencia de lo que estaba pasando en otros lugares y que hacía un poco de ruido, llamaba la atención que había tantos casos, en esa estrategia que ustedes establecieron, la idea era ir a buscarlos en lugar de esperar. Entonces, la cantidad de análisis que se hacían por 100.000 o por 1.000.000, no importa la variable que uno tome, era mucho más alta que el resto del país, porque la estrategia que se tomó en ese momento fue: vamos a buscar los positivos. Es así, ¿verdad? Sí, fue con este grupo, pero también cuando hubo casos en las zonas más pobres de Bariloche se tomó la misma estrategia. Y se buscó muy activamente, no solo en el barrio donde sucedió el caso, sino en toda la ciudad. O sea, eso generó de que sí, parecía que teníamos un montón de casos, pero en realidad eran casos leves y por suerte, bueno, eso demuestra de que solamente en toda la ciudad tuvimos 3 personas en terapia intensiva, 2 de ellas ya fueron dadas de alta, no tuvimos algunas neumonías, pero no tuvimos casos tan graves. Incluso por eso se habilitó hoteles para los casos COVID positivos pudieran ir a los hoteles. Sí, ahí quería preguntarles, a veces lo que no estamos tan empapados de cómo funcionan las cosas, uno no tiene bien claro qué quiere decir. Sí, obviamente un positivo leve, los síntomas evidentemente son leves y no requiere del sistema sanitario, y por eso se toma la decisión de aislarlo en un hotel, porque la idea es solamente en esa persona el aislamiento y que no contagie más. Pero después, ¿qué quiere decir un caso sospechoso? ¿Qué quiere decir un contacto estrecho? ¿Cuál es la diferencia para que entendamos todos? Porque a veces es como, capaz que para alguien sabe que un vecino fue un caso sospechoso. ¿Y qué? ¿Es positivo, no es positivo? ¿Lo hisopa, no se hisopa? Esas cosas. En líneas generales, lo que se hace es, a partir de una persona que dé positiva, se hace una investigación epidemiológica donde se utilizan un montón de variables, que algunas son clínicas, como decía Diane, la fecha de inicio de síntomas, que es una de las principales, pero también otras variables como pueden ser su calidad de vida, su organización familiar, habitacional, y de ahí se van viendo y cómo eso estuvo transitando esa persona en la ciudad para ver sus contactos estrechos, o sea, aquellas personas que compartieron mucho tiempo con él o con ella. Y eso es lo que se llama, eso se aísla, todas esas personas se aíslan. ¿Y eso de qué sirve? Eso es una parte de la epidemiología que se llama vigilancia epidemiológica, que si nosotros lo hacemos de forma temprana, o sea, buscamos ese caso, esa persona positiva y aislamos a sus contactos estrechos, lo que hacemos es evitar la propagación viral. Entonces, esas personas que estuvieron cercanas a un caso positivo son sus contactos estrechos. ¿Y qué hace? Se le hace un seguimiento mucho más cercano para que cuando comiencen a tener algún síntoma temprano, se lo analiza en forma temprana, justamente. Y eso ha ido cambiando también, porque una cosa es lo que pasaba a principios de marzo, o el 17 de marzo, que había 2 muertos en Argentina, la definición de casos fue cambiando de acuerdo a variables y de acuerdo a esta evolución viral, que también lo pone en un trabajo que es siempre en conjunto, no solo con médicos y médicas, sino también con profesionales de otras áreas que intervienen en la salud. Bien, y el caso sospechoso, para agregar eso, la diferencia de contacto estrecho, como decía Romy, alguien que estuvo en contacto con un caso positivo. Un caso sospechoso es alguien que tiene sintomatología compatible con coronavirus. Generalmente también se trata de un contacto estrecho que cuando se está siguiendo, como explicaba Romy, al cabo de un par de días empieza a desarrollar síntomas. Ahí se considera un caso sospechoso y es ahí cuando se trae al hospital y se hisopa. Para, si da positivo, se transforma en caso confirmado o, bueno, si da negativo, se sigue por el periodo de 14 días. La idea de esto es que saber quién va saber quién va a dar positivo, y esa persona, al haber estado aislada desde antes de comenzar los síntomas, ya no puede transmitir, él a su vez no tiene más contactos estrechos, entonces se va cortando el mecanismo de transmisión del virus. Bien, y hasta ahora
Sí, perdón. No, que quería aclarar una cosa, porque acá, con los casos que hubo dentro del hospital, todos los contactos estrechos que tuvieron esas personas fueron aisladas 14 días. Entonces existió mucho el mito en la ciudad como que el hospital tiene coronavirus. No hubo tantos compañeros con casos. Sí hubo muchos contactos estrechos que los aislamos. Eso quería aclarar. Bien, por eso digo, la idea de estas entrevistas es que la comunidad bariloche tenga bien claro cómo se están haciendo las cosas. Y entiendo, digo, ustedes, más allá de que esta situación atípica que nos toca, están conformes con cómo se viene desarrollando desde lo epidemiológico, digo, desde afuera uno, cuando empieza a analizar de que hay un montón de casos y eso responde a que los van a buscar y que de alguna manera los pocos brotes se han logrado, obviamente circunscribir, pero no totalmente porque sabemos que es imposible que alguien no haya cosas, digo, desde afuera se lo ve como algo positivo en el contexto que estamos hablando. ¿Ustedes lo sienten igual? Sí, yo creo que sí, porque a medida que se van planteando los casos, que algunos se producen dentro de la búsqueda activa y otros caen en forma más espontánea, las estrategias sanitarias que se hacen para abordar eso, o sea, cómo nosotros planificamos disminuir la circulación viral, me parece que está bueno y forma parte de un aprendizaje y un desafío que está bueno. Sí, que y hasta ahora no está teniendo malos resultados, pero bueno, evaluar resultados va a ser cuando todo esto Sí, y eso es una cosa que me parece que es importante que la gente sepa. El otro día estábamos en una conferencia y había un infectólogo que dijo, estamos escribiendo el guión sobre el escenario. O sea, no hay manera de estar 100% preparado y saber qué va a pasar mañana, y uno hace lo mejor que uno puede en el momento, y que en este caso igual todo responde no a una improvisación, sino a estrategias epidemiológicas totalmente fundamentadas. Imagínate, tenemos enfermedades que tienen cientos de años, que uno las lee en los libros, la tuberculosis, y todavía seguimos teniendo, y a veces nos cuesta saber cómo se comportan esas enfermedades, incluso infecciosas. Entonces, bueno, imagínate, esto tiene 5 meses en el mundo. Ni hablar. Lo otro que les quería preguntar, digo, como todo en la ciencia, de alguna manera uno trata de tener parámetros que midan de alguna manera cómo va evolucionando, entendiendo de cómo esto es todo nuevo, digo, pero de qué uno puede ir evaluando los resultados o cómo está afectando la enfermedad a nuestra comunidad. En algunos lugares hablan de la duplicación, en otros del R0, y la gente a veces compara o trata de aplicar ciertos valores o parámetros en su ciudad, esto puede servir para nuestra ciudad de Bariloche o para cualquier otro lugar, que no son todos correctos. Entonces, lo que me gustaría es tratar de que brevemente nos expliquen qué quiere decir esto de la duplicación, del R0, de que los casos no es lo mismo, de que no solo podemos, valorar con el número de cantidad de casos, sino el tipo de casos, lo que hablábamos antes, no es lo mismo que se contagie a alguien sin factores de riesgo, un grupo de vecinos de una edad que hasta ahora no se demuestra que sea grave, a una geriátrica. Entonces, dar ese panorama para que la gente sepa que no hay un valor que nos puede decir si estamos bien o mal, sino que hay una interpretación y cuáles son los que usan ustedes. Nosotros estamos usando esto que vos decís, son todos como indicadores de salud que se usan habitualmente para tomar decisiones o para delinear políticas sanitarias en todas las áreas desde siempre, y en estos contextos hay como algunos indicadores, como bien vos decís, que son los que se empiezan a renombrar y en cierta forma los que el Ministerio de Salud de la Nación, que es rector del resto de los ministerios, nos dice que los tenemos que usar. Y uno es el que vos decís, que es la tasa de duplicación, que es un número que lo que hace es establecer la velocidad de contagio para poder hacer algunas proyecciones en relación a la disponibilidad de camas. Si hoy tenemos esta tasa de duplicación, ¿cómo será dentro de 15 días? Y aparte son los números que es un indicador que se utilizó en Nación como para evaluar algunas acciones a nivel local. Nosotros lo sacamos de una forma muy simple, pero como la epidemiología justamente es una ciencia, es una parte de las ciencias que tiene un componente social alto, o sea, se utilizan otras variables que tienen que ver con la geografía, con la movilidad de las personas, con el transporte público, con la cantidad de personas jóvenes o la cantidad de personas mayores de 60 años o con factores de riesgo. Entonces se evalúan un montón de esas cosas, se evalúa la cantidad de test que se hacen sobre poblaciones sospechosas o sobre personas individuales sospechosas, y ahí se saca un número que es la tasa de duplicación.
nosotros lo sacamos de forma simple, a veces de calendario, pero estamos ayudados de otras personas que tienen todas esas variables por fórmulas matemáticas, tienen un número que es un poco más confiable, que no es el único, que es totalmente distinto al que podemos tener acá en Bariloche, que puede haber en Viedma, o en Roca, o en Buenos Aires. Sí, además, o en Jujuy. Lo que hablábamos antes, la tasa de duplicación, que es una tasa, que no es un valor aislado de esto de cuánto tenemos hoy, vamos para atrás hasta que tengamos la mitad, eso no sería la forma más precisa, claramente, sino que es una tasa de velocidad, pero que además, lo que ustedes me decían antes de la entrevista es, en una población como Bariloche, que tiene de alguna manera 100 y algo mil de habitantes, no es lo mismo lo que impacta 5 casos, que puede ser un pequeño brote, que 5 casos en otro lugar. Entonces, como que esta tasa de duplicación tampoco es tan precisa como en un lugar más grande. Por claro, por eso se utilizan un montón más. O sea, el número de ocupación de camas en general y de camas en terapia intensiva. Se utilizan un montón de indicadores que nosotros tenemos. Bien. Y después con toda esa baraja de indicadores uno puede llegar, lo que informa, porque eso es un informe técnico, a ver cómo se está moviendo. Sí, y que además, digo esto para que la gente, el rol del sistema sanitario hoy es, de alguna manera, científicamente, objetivamente, mostrar con datos y asesorar para la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones no depende estrictamente de que ustedes hoy digan mañana vamos a cerrar los comercios, abrir los comercios o esta actividad. Ustedes asesoran para quien toma las decisiones basado en lo que el mundo eligió como la ciencia para afrontar esta enfermedad, tome o no ese tipo de asesoramiento. Me parece importante igual destacarlo porque si no a veces la comunidad depositamos la toma de decisiones en el sistema sanitario para bien o para mal, y a veces lo que tenemos que entender es que ustedes juegan un rol, son un eslabón más en la cadena que asesora en base a todo el comportamiento científico para que alguien tome las decisiones. ¿Sí? Bien. Una característica que por ahí miramos, que por ahí no es un indicador directo, es el hecho de ver de dónde viene el caso positivo, digamos, si se le puede encontrar un nexo epidemiológico o no. Porque si yo tengo un positivo que sé que el marido era positivo, uno es esperable, o el hijo. El tema por ahí que nosotros miramos es cuando empiezan a aparecer casos sin nexo, que uno supone que es una transmisión comunitaria. Entonces, si se aumentan esos casos sin nexo, es que el virus está circulando por ahí en la ciudad. En cambio, si aumentan solo los familiares o los contactos estrechos, es un clúster que el virus está diseminando en un lugar que uno ya esperaría que así suceda. Bien, eso también es importante, digo, la de decir, bueno, no es lo mismo 15 casos nuevos que son esperables de un lugar en el cuando a 15 que de repente están todos desparramados por la ciudad y no encontramos el vínculo. Exacto. Y sin embargo son 15. Y sin embargo el número sí es un número. Bien. Una de las preguntas que quería hacer, que todo el mundo se pregunta, es, digo, cada país o incluso cada ciudad ha tomado estrategias distintas frente a esta enfermedad. Suecia, Brasil, Francia, España, digo, ¿usted creen que la que hemos tomado Bariloche, lo charlamos recién, es la adecuada? ¿Y qué tienen para decirle a la gente que nos compara con otros lugares esperando que hagamos lo mismo? ¿O por qué no hemos hecho lo mismo? Para mí es como muy difícil hacer una comparación de Bariloche o extrapolar lo que pasa acá a otras ciudades, incluso de Argentina, porque tenemos un montón de particularidades que lo hacen una ciudad diferente. Sin embargo, el virus se comporta también de la misma forma y en cada lugar ha sido similar algunas cosas. Entonces, yo creo que vamos bien, que se han tomado decisiones que están buenas y que disminuyen la transmisión, pero después hay un montón de escenarios posibles que es muy difícil determinar por el tiempo que lleva la infección en el mundo. No sé. No, está bien, porque yo pienso lo mismo, claro. Que digo, nosotros, cuando sabemos algunas cosas, Epi, como sin duda hay algo que acá compartían y la doctora Valen la otra vez me pareció súper importante que lo dijo, que era que el virus, si bien nosotros nos cuidamos de los espacios abiertos, de los grandes comercios, de la actividad al aire libre, uno lleva a la casa el virus y ese lugar que no es observado o que es de noche, por ponerlo en un lugar más de la intimidad, es donde más transmisión y contagio, que es un poco lo que dice Rodri, que es donde más cuidado debemos tener, pero sin embargo después lo que se hace afuera es muy difícil y
cada lugar es distinto y tampoco sabemos esto de las superficies, la respiración, cuánto viaja, viste que hay un montón de datos. Bueno, todo eso está en estudio. La cantidad de carga viral que puede tener una gotita de flush, que es lo que nosotros transpiramos. Ahí me das pie para un análisis y tratar de compartirlo con ustedes. Digo, esto por ejemplo, la actividad física, que toda la gente dice no contagia. Y yo creo que no es estrictamente si estoy corriendo el hecho que me va a contagiar, sino el comportamiento social que me lleva la posibilidad de correr. Por ejemplo, yo soy ciclista, lo hemos visto en las últimas semanas que se habilitó el ciclismo. Yo no creo, y esto es a título personal, que por andar en bicicleta me voy a exponer a contagiar más. El problema es que cuando voy a andar en bicicleta, voy con amigos, paro, empiezo a compartir cosas, y además se suma, que para mí es un factor que debería quedar claro a la gente, que porque uno tenga mucha confianza con el otro, porque es amigo, porque es familiar, no quiere decir que el otro no tenga la posibilidad de estar contagiado. Entonces uno se relaja en conocer a la otra persona, es familiar, es amigo, deja de tomar las medidas, y sin embargo esta enfermedad nos afecta a todos por igual, y quien puede ser mi hermano, mi padre, mi abuelo, quien sea, por haber estado en contacto con alguien más, también puede estar enfermo. Entonces, por eso digo que los contactos estrechos, como bien decís, puertas adentro, nos relaja, asumimos que porque es familiar o porque es amigo no va a estar infectado, sin ningún tipo de sustento para que eso sea así. Sí. Bien. Si mañana, por ejemplo, se levanta la cuarentena y dejamos de tener estas medidas, de cuidarnos cuando salimos, de tener distanciamiento, de que las cosas estén relativamente ordenadas y demás. No podemos hacer futurología claramente con esta enfermedad, pero ¿ustedes creen que el panorama sería caótico? Lo que ha pasado en otros países, por ejemplo. Yo creo que vino para quedarse, es así. Y tenemos que cambiar hábitos. La cosa más difícil que tiene el ser humano, al ser humano le cuesta horrores o añares cambiar hábitos. Esto lo tuvimos que cambiar rápidamente y lo vamos a tener que adaptar, seguir con ellos. ¿verdad? Esto de toser en el codo, yo me acuerdo de que lo hacíamos en la gripe, la gente después de un año se olvidó. Esto lo tenemos que hacer siempre. Yo pienso que el cubreboca muchísimo tiempo lo vamos a tener que utilizar. Y el lavado de manos y el distanciamiento también. Es así. Hasta que no salga una vacuna, hasta que la vacuna sería lo ideal porque ahí estaríamos inmunizados. No sabemos si este virus va a ir cambiando, se llama virando, ir cambiando año a año y ir cambiando también la vacuna. Eso no lo sabemos, pero yo creo que vino para quedarse. Bien, pero en este contexto que todos sabemos, digo, que el aislamiento tiene una fecha no de vencimiento, pero de evolución, en el cual uno va a poder salir más con ciertas medidas, vamos a tener que encontrar un punto de equilibrio para que se dé esto la inmunidad comunitaria que tantos hablan. A ver si coinciden conmigo, necesitamos casi el 70% de la población contagiada. Eso, si uno empieza a hacer extrapolación, es un montón de gente que se va a enfermar y que va a requerir el sistema de salud, o sea que igual vamos a necesitar del sistema de salud bien. Digo, pero el secreto va a estar en que por lo menos desde lo individual nos cuidemos sin la necesidad de que esté alguien encima obligándonos. O sea, creo que el ejemplo que dijo Gaby hace un ratito es: no tenés que manejar sin tomar alcohol porque te van a hacer la alcoholemia. Tenés que manejar sin tomar alcohol porque es como te proteges vos y proteges a otros. Y yo pensaba, quizás yo estoy en el medio de los que aprendió a manejar y mis padres no usaban el cinturón en ese momento. Hoy creo que fue un hábito que desde los que empezamos a aprender a manejar con el cinturón ya es algo que se naturalizó. Entonces quizás haya cosas que para poder llevar una vida relativamente normal a lo que llevábamos antes, va a haber medidas que van a tener que estar permanentes, Dios sabe cuándo. Sí, otra normalidad. Es otra, la nueva normalidad, que es lo que se está empezando a hablar en un montón de lados y que hay que amigarse un poco, por más que no nos guste, porque también hay cuestiones que tienen que ver con el contacto y con cuestiones que tienen que ver con la afectividad, con la forma de vincularnos y relacionarnos, que están buenas, de abrazarse, darse la mano, el besarse, el compartir espacios con otros que queremos, me parece que es súper importante. Entonces, cuesta, la verdad que no es la mejor de las situaciones. En algún momento, un poco lo que decíamos antes, se van a empezar a implementar
algunos tipos de relaciones que vamos a volver a algo. La verdad es que es muy difícil volver a esto, como decía, ir al boliche, y eso va a llevar un tiempo, ir a la cancha va a llevar un tiempo, probablemente. Bien. Nada, primero agradecerles. Si tienen algún tipo de recomendación para hacerle a la gente, que les gustaría a ustedes desde el ámbito de epidemiología del hospital, hacerle llegar a la gente, aprovechemos un momento para que, nada. A mí lo que me gustaría es que, si bien el sistema de salud por ahora tiene una buena capacidad de respuesta, no solamente ahora, sino que probablemente la tengan en los tiempos que vienen, que sí consulten tanto a la guardia como al consultorio respiratorio. El hospital está dividido, se están haciendo cuestiones que tienen que ver solo con coronavirus, se están atendiendo otras urgencias porque las personas se enferman de otras cosas o sufren otras emergencias. Hay una parte de un hospital limpio que se está trabajando, que hay consultorios extremos que está a toda disposición, hay líneas de telemedicina que están súper preparadas y están respondiendo. Como esas estrategias de cuidado más personales que hay que tener más en cuenta, esto si tengo fiebre ya 2 días venir, no ir a trabajar si tengo fiebre, consultar, y cada caso se evalúa, hay profesionales de la guardia que están súper capacitados, y incluso los centros de salud están todos abiertos, todos están respondiendo a la demanda. Bien, en esta básicamente salimos todos juntos para salir lo mejor posible, y eso tiene que ver con el comportamiento individual, de ser consciente, de cuidarme y cuidar al otro. Yo parto de eso, de que si uno se cuida, cuida al otro, vamos a poder progresar estas fases o como siga de la mejor manera, pero que sepamos que esto no se termina el 7 de junio o el 20. No es que hay una fecha en la cual desaparece este virus. Eso me parece clarísimo. Y por ahí por agregar, con esto de la flexibilización y demás de las actividades, una de las mayores fuentes de contagio que estamos viendo son las reuniones sociales, digamos, ¿no? Que si bien no están permitidas legalmente, ya se están haciendo. Entonces, por ahí ser consciente de que si yo puedo hacer cosas, pero eso no implica ir a visitar a mis amigos o a familiares. O sea, todos queremos ir a visitar a nuestros amigos y familiares, pero son fuentes de contagio muy grandes por las reuniones. Entonces, lamentablemente por ahora, uno puede hacer actividades, andar en bicicleta y demás, pero lamentablemente no puede socializar ciertas actividades o ciertas cosas. Entonces, también como recuerdo de uno y de su familia, porque si yo voy a una reunión con amigos, hay alguno enfermo, yo me contagio, y yo voy a mi casa y contagio a mi familia. Entonces es proteger a los demás de que yo no los voy a contagiar, y proteger a los míos de que yo. Sí, me parece clarísimo el mensaje de que el punto que hasta ahora se ha demostrado de mayor índice de contagio es la reunión y el contacto estrecho en un espacio relativamente cerrado. Entonces, cualquier cosa que me lleve a eso son las que más se están cuidando. Ahí siempre discuto con todo de las actividades al aire libre, y el problema no es caminar en la montaña. El problema es que cuando van a caminar, pasan el mismo auto con amigos, es ese contexto natural de la actividad. Cambiarla es difícil y el problema es la parte social. Entonces, no tomar mate, no juntarse a tomar helado, cerveza, son cosas que se vamos a la playa al aire libre, pero que tomamos un mate con los amigos. Son esas cosas que llevan a la contagio. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos.